Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias una vez más por podernos acompañar en esta lección, en este episodio donde hemos estado abordando el muy interesante tema acerca de la muerte. Es un aspecto que generalmente no se acostumbra a tocar. A veces hasta puede ser que sea un poco como de tabú incluso en las iglesias. Hay gente que no le gusta tocar el tema porque piensa que al hablar de la muerte es como invocarla, ¿no? Pero bueno, nada más fuera de la realidad. La Biblia habla bastante de la muerte desde el principio, desde Génesis, que Dios le dijo: el día que comas de este árbol a Adán, le dije: ciertamente morirás. Entonces es un tema interesante, es un tema oportuno y pues tenemos que abordarlo. En esta ocasión pues vamos a hablar cómo prepararnos para morir, qué parte nos corresponde a nosotros. También vamos a ver algunos pues lineamientos, algunos aspectos de cómo debe ser el acompañamiento ante alguien que pues está en un estado inminente ya de muerte, cómo acompañar ese tiempo, obviamente de una manera cristiana. Y para esto pues nos vamos a apoyar en aspectos históricos que tanto abordaron los reformadores como también los puritanos, que tuvieron un celo por apegarse a lo establecido en la palabra, y pues ese celo es el que ahora nos lleva pues a tomarlos como base, como ejemplo. Obviamente nuestra base es la Escritura, pero este grupo de creyentes que se les llamó de manera despectiva puritanos porque estaban en contra de que la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, había tomado muchas cosas de la iglesia católica. Entonces ellos querían que la iglesia en Inglaterra se apegara más a lo establecido en la Biblia. Entonces era un mote que les pusieron: es que ustedes son muy puritanos. Y hasta el día de hoy así se utiliza, ¿no? Ay, no hablamos de tales temas o no hacemos esto porque ya viene el puritano. Es que ustedes como cristianos son muy puritanos, ¿no? Y pues sí, somos puritanos en el sentido de buscar la pureza de la verdad, la pureza de la doctrina, apegarnos a lo que la Biblia establece. Entonces vamos a tomarlos como base, algunos de ellos. El puritanismo no fue un movimiento, no fue como una denominación. Fueron cristianos que se levantaron en diferentes lugares, que levantaron la voz en contra de pues cosas que se estaban haciendo tanto en el orden político público como también en el sentido, sobre todo mayormente en cuestiones de fe. Entonces a través de la historia hay muchos maestros, líderes, pastores que se les reconoce como parte de este movimiento general de puritanos, aunque ellos mismos no se llamaron así, y no fue un núcleo, una iglesia, una denominación, sino más bien fueron como los disidentes de la iglesia en cierto periodo histórico que se estableció en Inglaterra. Y pues lo que ellos reclamaban es que los creyentes, el cristianismo en Inglaterra volviera a la pureza de la palabra, del evangelio, y no se contaminara con las prácticas que habían heredado de la iglesia católica, ¿no? Entonces pues vamos a hablar acerca de esto, vamos a orar y así comenzamos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de transmitir estos temas, de compartirlos para que todos seamos edificados, que tú abras nuestro entendimiento, nos des luz, Señor, y sobre todo en este aspecto que abordamos acerca de la muerte, que podamos estar preparados, conscientes, Señor, porque prepararnos para morir es aprender a vivir para ti, para tu honra, para tu gloria, y aprovechar al máximo cada minuto, cada momento que tú nos concedes en este mundo para ser fieles a ti, a tu palabra, y dar testimonio de tu verdad donde quiera que nos encontremos, para que así, hallándonos la muerte, podamos honrarte, Señor, y testificar de tu obra en nuestra vida aún al momento de partir de este mundo. Ilumínanos, Señor, condúcenos. Gracias por los que ven esta lección y por aquellos que serán edificados por ella a través del tiempo. Gracias te damos y nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, pues vamos entonces a compartir nuestra pantalla.
Y vamos así a la lección de esta noche. Pues aquí la tenemos, cómo morir cristianamente. Y tengo aquí una cita de un pastor maestro que también es reconocido dentro del grupo de los puritanos, que es John Flavel. Él tiene escritos muy buenos, tiene un librito que toca el tema de la providencia divina. Entonces se los recomiendo mucho, si lo pueden conseguir, es muy bueno. Y bueno, él escribe lo siguiente, dice: las escrituras nos enseñan la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y el modo más confortable de morir o al morir. Es a través de las escrituras que Dios también nos prepara para el momento en que hemos de partir de este mundo, sea cual sea el medio que Dios elija, en que debe ser tomada nuestra alma de este mundo, que se ha dejado nuestro cuerpo, independientemente de la forma. A través de la escritura somos instruidos en la forma más confortable, adecuada, y sobre todo que le dé más honra, gloria, honor y un testimonio fiel a la obra del Señor en cada uno de nosotros, que eso es lo que nos debe de preocupar e interesar. Bien, entonces hablar de cómo morir cristianamente fue un tema muy serio para los reformadores y los puritanos. No lo trataban como un asunto meramente médico, sino como parte de la doctrina de la perseverancia, la esperanza escatológica y la comunión con Cristo en la muerte. Para ellos, aprender a morir bien era parte de aprender a vivir bien delante de Dios. De hecho, ellos manejaban una teología que no estaba, no tenía como objeto solamente enriquecer el intelecto, fomentar la presunción, sino ellos apelaban a una teología para la vida. O sea, aquello que la Biblia nos instruye de tal manera que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana, en el hogar, en la familia, como padres, esposos, hijos, como trabajadores, como parte de una nación, nuestras responsabilidades civiles, morales. Entonces ellos apelaban mucho a eso, ¿no? El sentido práctico de la fe. Entonces para ellos aprender a morir bien era parte de aprender a vivir bien delante de Dios. El trasfondo, la tradición del ars moriendi. En la Edad Media existía una literatura llamada ars moriendi, el arte de morir. Los reformadores no rechazaron la preocupación pastoral por la muerte, pero reformaron su contenido, obviamente desde un punto de vista bíblico. Sí, criticaron. ¿Qué fue lo que criticaron? Bueno, dice el miedo a un purgatorio interminable, lo cual obviamente la Biblia no sustenta. La dependencia de rituales sacramentales para asegurar la salvación, como la Iglesia Católica, que la base de la fe y la esperanza de salvación está en los sacramentos, el cumplir los 7 sacramentos de la Iglesia Católica para pensar en que puede uno llegar al cielo. La manipulación espiritual alrededor del lecho de muerte. Entonces los puritanos, los reformadores, consideraban el aspecto de la muerte pues un estado muy importante, porque era la trascendencia de esta vida a la vida que Dios nos ofreció en Cristo Jesús. Entonces era un modo, un medio de partir de este mundo y presentarnos ante el Señor. Entonces para ellos era muy importante llegar a este momento con una clara conciencia, en una fortaleza de fe y en compañía pues de tanto de los hermanos de la fe como de la familia, ¿no? Pero bueno, eso vamos a verlo poco a poco. En su lugar afirmaron que la seguridad para morir está en la obra terminada de Cristo, no en ritos finales. Perdón. En ritos finales, esto sobre todo porque en la Iglesia Católica uno de los sacramentos es la extrema unción, o sea, la aplicación de los santos óleos le llaman, que es la bendición final del sacerdote al moribundo, lo cual garantiza que al morir pues obviamente se va a ir al cielo y ya no pasará por el purgatorio, o que en caso de pasar por el purgatorio que sea el menor tiempo posible, ¿no?
Entonces, esto es a lo que se refieren los reformadores, que la seguridad para morir está en la obra terminada de Cristo. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro consuelo en Cristo únicamente, no en ritos finales, no en nada que podamos hacer ya al momento de partir, sino solamente es por fe. Somos salvos por fe, y esa fe debe perdurar y fortalecerse hasta el último minuto de nuestra existencia. La enseñanza de Martín Lutero, de Martín Lutero. Para Lutero, el creyente muere confiando únicamente en la promesa del Evangelio. En sus escritos pastorales sobre la muerte enseñaba 3 cosas: mirar a Cristo y no al pecado. Nuestra visión es a Cristo. Dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el enfoque en todo tiempo, y mayormente al momento ya de la recta final en este mundo. En la hora de la muerte, la conciencia suele ser atacada por acusaciones. Lutero aconsejaba no fijar la mirada en los pecados. Romanos 8:1 dice que ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Mirar a Cristo crucificado en Hebreos 12:1, que ya les mencioné. Cuando el diablo te recuerde tus pecados, recuérdale a Cristo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Despreciar el miedo a la muerte. La muerte no debe ser objeto de miedo, de parálisis. La muerte lo único que puede hacernos es llevarnos a los brazos de Cristo. Pasar de este mundo de aflicción, de dolor, a la eternidad con el Señor. Aquí hay una gran verdad. A muchos les duele partir de este mundo porque han hecho su tesoro en esta vida. Les pasa lo que a la esposa de Job, que en vez de ver la posibilidad de partir de Sodoma y Gomorra para preservar la vida, ella todavía puso su corazón en ese lugar y llevó las consecuencias, ¿no? La muerte es un enemigo derrotado por Cristo. El cristiano puede enfrentarla con la esperanza de la resurrección. Esa debe ser también un enfoque muy fuerte. Prepararnos a la resurrección, ver hacia el futuro, vamos hacia la resurrección. Inevitablemente tendremos que pasar por la muerte, pero la muerte no es el enemigo final, no es el enemigo último, es un enemigo vencido, puesto que Cristo ya lo derrotó al levantarse de entre los muertos, y esa es la esperanza que Él comparte con todos los que estamos unidos con Él. Morir confiando en la promesa, no en experiencias espirituales extraordinarias, sino en la palabra de Dios, afirmados en las promesas dadas por Dios en su palabra. Morir se hace difícil cuando nuestros mayores tesoros se encuentran en este mundo, lo que yo les decía. Jesús dijo en Mateo 6:20, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Cuál es el mayor tesoro en el cielo? Algunos pueden pensar que el mayor tesoro pues es vivir en este mundo de manera que le vayamos poniendo ladrillos de oro a nuestra habitación celestial. Algunos enseñan esas cosas. Con nuestras buenas acciones tapizamos las calles de oro del cielo. Nuestras oraciones son perlas que Dios va retomando. Entonces vamos aumentando nuestro tesoro en el cielo. Esas son falacias, son errores. Pueden sonar bonito, pero no es así. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es el objetivo? Colosenses 2:2 dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea, las riquezas de entender todo lo que Dios ha provisto por medio de Cristo, y entender todo lo que nos da el Padre, quién es el Padre y quién es Cristo. Jesucristo, cuando oró en Juan capítulo 17, decía, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre eterno, decía Jesucristo a quien tú has enviado. Ese es el centro, ese es el enfoque, ese es el tesoro. Dice, en quien están escondidos, tanto en el Padre como en Cristo el Hijo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, no es ni siquiera el tesoro propiamente adquirir sabiduría o conocimiento, sino esto más bien se refiere al pleno entendimiento quién es Dios y quién es Cristo, entender que ellos son el tesoro en el cielo. Entonces, por medio de la fe, entendemos que está reservada para nosotros una morada eterna. Jesucristo lo prometió en Juan capítulo 14, que iba pues a preparar lugar para que nosotros estemos donde Él está. Pero nuestra visión en el cielo, el tesoro supremo en el cielo, es el Padre, el Hijo, y tener comunión con ellos para siempre. Ese es el centro.
Ese es el tesoro, eso es lo más valioso. Lucas 12:34 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde esté tu corazón, ahí es ahí donde está tu tesoro. Entonces, si nuestro tesoro está en el cielo, nuestro tesoro es el Padre y es el Hijo, ahí estará nuestro corazón. Eso es lo que desearemos, eso es lo que anhelaremos. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no es pérdida, es ganancia. Dice, porque prefiero más morir y estar con el Señor. Dice, pero quedarme aquí es más beneficioso por causa de la obra. Entonces, si estamos en el mundo es para testificar de Cristo. Y si nos lleva el Señor, si morimos, es ganancia. ¿Por qué? Porque ya estaremos con Él y ya estaremos libres de estas aflicciones de este mundo, estaremos libres del pecado y entonces ya pasaremos a la eternidad. Eso es lo más glorioso y debemos prepararnos mentalmente, espiritualmente, emocionalmente para ese momento. Cuando nuestro tesoro es Cristo, nuestro mayor deseo es estar con Él. Podremos decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, como dice en Filipenses 1:21. La perspectiva de Juan Calvino. Calvino enseñó que la vida cristiana es una preparación constante para la muerte. O sea, nos preparamos todo el resto de nuestras vidas para ese momento. Y así lo debemos de ver. No es algo que debemos ignorar, no es algo que nos dé miedo tocar o un tema tabú, no. Dice, en su obra principal, que es la institución de la religión cristiana, habla de lo que llamó la meditación de la vida futura. ¿En qué consiste esto? Bueno, las ideas centrales es desapego del mundo. El creyente no desprecia la creación, pero entiende que esta vida es temporal. Esto nos debe quedar bien claro porque muchos cristianos no lo entienden. Y trabajan y se esfuerzan y se afanan como si todo constara en ello, como si todo fuera eso, como si ese fuera el objetivo central de nuestra existencia, cuando en realidad no lo es. Esperanza escatológica. La muerte es el paso hacia la comunión plena con Cristo en la eternidad. Sumisión a la providencia de Dios. El cristiano acepta el momento de su muerte como parte de la soberanía divina y como parte de la transición a la que estamos llamados a experimentar. Para Calvino, morir bien significa morir confiando en la providencia y en las promesas de resurrección. Entonces, otra vez lo que decíamos, la providencia es el actuar de Dios en este mundo en todas las circunstancias. Esa es la providencia, la mano de Dios actuando. Y tener clara la promesa de la resurrección, hacia allá vamos. Eso nos debe alentar, nos debe fortalecer, no debe significar una amenaza como un premio de consolación, no, sino es el cumplimiento gozoso y glorioso de lo que Jesús ha prometido a todos los que creen en Él. La espiritualidad de los puritanos. Los puritanos desarrollaron una pastoral muy profunda sobre el lecho de muerte. Para ellos el momento de morir era una última oportunidad de testimonio. Eso es algo que no nos debe olvidar, que al momento de morir demos testimonio de nuestra fe, de nuestra confianza, de la certeza de la salvación y de la certeza de las promesas de Dios. Porque es muy triste que, como todo, en momentos de crisis, de aflicción, en vez de honrar, glorificar al Señor, parecemos mundanos, quejándonos de todo y sintiéndonos decepcionados y frustrados de lo que nos acontece, olvidándonos que todo está bajo la dirección divina. Otro aspecto dice una confirmación de la fe perseverante. Sí, una confirmación de la fe perseverante. En el momento de la muerte se verificará cuál es tu fe, en qué has puesto tu vista todos estos años. Y conforme más tiempo tuviste en el cristianismo, tu fe debe ser más fuerte, no menos. Entonces ese es un gran reto y desafío. Un momento de consuelo para la iglesia y la familia. Tanto la iglesia como la familia debe fortalecerse en la fe, en la comunión unos con otros al momento de que alguno de nuestros hermanos parte de este mundo. Bien, vamos a ver 5 elementos de una buena muerte puritana. ¿Qué es lo que los puritanos consideraban como una buena muerte? 2 Timoteo 4:7 dice la Escritura: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo escribe esta carta a Timoteo ya en vísperas de morir. Él sabía que ya iba a morir. Se piensa que Pablo fue decapitado y que escribió a quizá días, horas
de cumplir esa sentencia, le escribió esta carta a Timoteo. Entonces, por eso él podía decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice, y lo que me espera es la corona que el Señor me dará, ¿verdad? Como ministro fiel del Señor Jesucristo. Él tenía su esperanza, su fe puesta en el Señor. Entonces, vamos a ver 5 elementos de una buena muerte puritana. Número 1, seguridad en Cristo. La salvación no depende de un acto final, sino de la obra de Cristo. Eso lo sabemos. La persona muere descansando en la justificación por la fe. Por medio de la fe somos declarados justos delante de Dios. Quiere decir que Jesús pagó nuestra deuda y ahora ya no tenemos ninguna cuenta pendiente con Dios cuando estamos en Cristo por medio de la fe. Sí, ya no hay cuentas pendientes delante de Dios. En eso debe descansar nuestro corazón al saber que vamos a partir de este mundo, saber que estamos en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 1. Número 2, tener una conciencia limpia. Los puritanos enfatizaban reconciliación con otros, confesión de pecados, perdón mutuo. O sea, una conciencia limpia, no tener cuentas pendientes con nadie, ni con familiares, ni con hermanos, con nosotros mismos, estar en paz, morir en paz, en la paz que solo Cristo da. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces eso es muy importante, morir en paz, sin temor, con una conciencia plenamente limpia. Entonces esto es muy importante. Morir reconciliado era visto como una gran gracia. Sí, debemos pedir a Dios de su gracia para llegar a este punto, que en el hecho de muerte estar tranquilos, reposados, cualquier asunto pendiente, solucionarlo, arreglarlo con tiempo y morir con una conciencia limpia. Aquí no lo anoté, pero también quiero incluir que también esto implica no dejar cuentas pendientes, en el sentido de que si usted tiene propiedades, tiene hijos, parientes, ponga todo en orden, por favor. Ponga todo bien a su nombre, sin abreviaciones, como está en su acta de nacimiento. Vaya al notario, haga su testamento, deje todo en orden, cuentas liquidadas, estipule bien cómo se van a repartir sus bienes, todo con claridad, y hágalo con tiempo. No lo deje para después. Sí, me pasó. Sí, la próxima semana. Usted no sabe si va a vivir de hoy para mañana. Usted no sabe si hoy en la noche tendrá un infarto y ya mañana esté incapacitado o muera. Usted no sabe. No tenemos la vida comprada. Bueno, comprada por la fe en Cristo Jesús, que pagó a precio de sangre nuestra redención. Pero en el sentido de que tengamos control sobre el momento de nuestra muerte, no lo tenemos. En cualquier momento Dios puede decir: hasta aquí y punto. Jesús habló de un hombre rico que prosperó mucho y dijo: ¿qué haré? Dice: ya sé, haré esto, voy a tirar mis graneros, los haré más grandes. Y Jesús dijo: hombre necio, dice, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir de tu alma? Entonces, también en cuestiones pues de inmuebles, de todo eso, también hay que tomarlo en cuenta, y también morir con una conciencia limpia de que dejamos todo en orden, en el debido orden. Bueno, otro punto también. Ok, bueno, nos mandan aquí mensajitos. Déjeme quitarle el volumen. Bueno, número 3, testimonio final. Muchos diarios puritanos registran palabras de creyentes moribundos. Esto existe esta literatura. Estas palabras servían para animar a la familia, fortalecer a la iglesia. Entonces, muchos diarios puritanos registran palabras de creyentes que estaban por morir. Hoy en nuestro día, pues la tecnología, podemos grabar un audio de alguien que ya está por partir de este mundo. Si todavía sus facultades mentales lo permiten, pues puede grabar algo, decir unas palabras, un video, si es que también
su condición física lo permite, a la familia, de descanso, de fortaleza. Creo que eso sería un buen testimonio si es que hay oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero los puritanos escribían. Quizá si no podían ellos de puño y letra, alguien tomaba el dictado y después, cuando esa persona moría, recordaban sus palabras, sobre todo en el sentido de alentarnos a continuar en la fe, en el camino de Dios, de perseverar en la gracia, en la comunión, en el conocimiento de Dios, ¿no? Como un testamento espiritual, digámoslo de esa manera, ¿no? Creo que sería algo adecuado. Esto era algo que los puritanos practicaban y creo que sería bueno imitarlos si es que hay la posibilidad. Número 4, esperanza en la resurrección. La muerte no era vista como derrota, sino como entrada en la presencia de Cristo. Recordaban textos como Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor estar con Cristo que seguir en este mundo, obviamente. Eso tampoco no nos da permiso ni derecho de estar demandándole a Dios, ya, llévame, Señor, ya no aguanto, ya, llévame. A veces nuestra debilidad, el dolor, la aflicción, el sufrimiento, ya casi al borde de la muerte, a lo mejor nos haga disvariar, llamámoslo así, de caer en esta situación. Ya, Señor, por favor, ya no aguanto más. Pero bueno, para eso es el acompañamiento y esperar el momento de Dios, que Dios nos dé fortaleza en esa recta final de despedirnos de este mundo, pero recordar que el partir de este mundo es muchísimo mejor estar con Cristo que permanecer en este mundo, ¿no? Según a los Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dice, confiamos y más quisiéramos. Y esa es la visión a futuro, la visión escatológica, que vamos para allá. Entonces debemos tenerlo presente en nuestra mente, en nuestro corazón, y cada día prepararnos porque en algún momento no sabemos cuándo pasaremos esa puerta y tenemos que prepararnos con tiempo, que no nos encuentre desprevenidos sino preparados. Número 6, el acompañamiento pastoral. Los pastores puritanos no solo predicaban sobre la muerte, también acompañaban el proceso. En el hecho de muerte se solía leer escritura, orar, cantar salmos, recordar las promesas del Evangelio. El objetivo era fortalecer la fe, no producir miedo. Entonces, bueno, esto es en cuanto a acompañamiento pastoral, pero pues también como creyentes darle soporte a nuestros hermanos que sufren, acompañarlos en este sentido. Hermano, te vengo a ver, quiero leerte una porción de la palabra, oremos juntos, cantemos un salmo, hagamos una oración, recordemos lo que el Señor nos ha prometido, con el fin de fortalecernos. Obviamente un hermano piadoso, con temor de Dios, que ama a Dios, que ama a sus hermanos, a la iglesia, estará dispuesto a esto. Porque un hermano que no esté dispuesto, incluso hasta puede ser de causa de molestia, ¿no? De malestar, de ¿tú por qué me dices? ¿Tú por qué no estás aquí? ¿Tú por qué no estás padeciendo lo que yo estoy padeciendo? Incluso se puede indignar, ¿no? No, estamos hablando de cristianos fieles, piadosos, que realmente aman a Dios, a su palabra y valoran extremadamente el acompañamiento que tanto su pastor como hermanos de la iglesia pueden brindarle en esos momentos. Número 7, lo que los reformadores rechazaban. Es importante notar lo que ellos consideraban errores. ¿Qué consideraban como errores? Los reformadores confiar en rituales finales para salvarse, lo que decíamos, esto aludiendo a la aplicación de los santos óleos o de la extrema unción, que tenía que ir el sacerdote a bendecir el cuerpo ya para que la persona pudiera descansar, ¿no? Pensaban que si no se llevaba a cabo esto, pues el destino final de esa persona pues era incierto, o que se iría directamente al purgatorio, lo cual no existe, no es una doctrina bíblica. Entonces obviamente los reformadores se oponían a eso porque no era bíblico. Manipular emocionalmente al moribundo, tampoco, o sea, eso tampoco se vale, eso es reprochable, obviamente. Presentar a Dios como un juez impredecible.
¿sí? Condenar al moribundo. Bueno, pues asegúrate de tu fe, porque pues ya te vas a morir y pues quién sabe si realmente vayas al cielo. Bueno, obviamente tenemos que acompañar con amor, con piedad, con ternura, con un corazón humilde al hermano en necesidad, pero sobre todo con la intención de afirmarlo en la fe, no cuestionarlo en la fe, sino que se afirme. La seguridad del creyente debía descansar en Cristo solamente, gracia solamente y en la fe solamente. Pues esas son las únicas cosas en las que una persona que está ya para partir de este mundo es lo único en lo que se puede agarrar, es lo único en lo que se puede sostener en esos momentos finales, en Cristo solamente, en la gracia solamente y en la fe solamente. Entonces esas son las cosas que hay que suplir principalmente a un moribundo. Vuelvo a insistir, estamos hablando de cristianos, de creyentes. Si es un no creyente, pues hay que predicarle a Cristo en el lecho de muerte, ¿sí? Hablarle de la gracia del Señor para esa persona, aunque toda su vida haya sido rebelde, aún en ese momento puede alcanzar gracia y salvación, aún en el lecho de muerte. Como ejemplo tenemos ahí al ladrón junto al Señor, que le dijo: te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En ese momento ya. Entonces, para un no creyente esas son las palabras de arrepentimiento. Arrepiéntete, reconoce tus pecados, reconoce tu rebeldía ante Dios y arrepiéntete. Dios te brinda gracia en este momento para abrirte las puertas del cielo si tú con un corazón humilde te arrepientes y clamas a Él. Pero si en el hecho de muerte no lo acepta, pues esa será su última oportunidad. Número 8. La actitud espiritual final. Para reformadores y puritanos, morir cristianamente implicaba confianza en Cristo, arrepentimiento sincero, esperanza en la resurrección, paz con Dios y con los demás. Bueno, esto viene siendo una síntesis de lo que ya hemos venido mencionando hasta ahora. Podría resumirse así: el cristiano muere como vivió. ¿Cómo? Confiando en Cristo. Por eso decimos que pensar en la muerte, en que en algún momento moriremos, nos debe preparar día con día. Y entonces aquí está el resumen. ¿Cómo nos preparamos? Confiando en Cristo cada minuto, cada día. Por eso Dios nos permite también padecer a veces sufrimientos, porque si en los sufrimientos temporales de la vida, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay algún problema, si no aprendemos a confiar en Cristo, ¿cómo confiaremos en Él en el lecho de muerte? Cuando lleguemos a ese punto, desafiaremos a Dios, estaremos inconformes, nos sentiremos frustrados, malagradecidos de todo lo que el Señor ha hecho por nuestro bien. Entonces, no debe ser así. Cada día debemos aprender a confiar y confiar más en el Señor para que en el momento de partir estemos plenamente en sus manos, porque no habrá más que hacer. Las 5 tentaciones espirituales a la hora de la muerte. Esto me pareció interesante mencionarlo aquí. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Todavía tenemos tiempo. Las 5 tentaciones espirituales en la hora de la muerte. O sea, ¿qué puede suceder? 5 cosas, pueden ser muchas más, pero 5 cosas fundamentales que una persona puede experimentar ya al borde de la muerte, y que debemos estar conscientes de ellas y obviamente evitarlas. Después vamos a ver cómo las podemos evitar. Número 1, la desesperación espiritual. ¿A qué se refiere esto? La persona puede sentirse abrumada por la conciencia de su pecado y pensar que ya no hay esperanza para ella. Esto puede manifestarse como miedo extremo al juicio, sensación de condenación inevitable, incapacidad para creer en el perdón. Los puritanos respondían recordando Romanos 8:1, ya lo mencionamos, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. El remedio pastoral era volver a la suficiencia de la gracia de Cristo. La gracia es suficiente, nos envuelve, nos ampara, y debe ser el bálsamo que debe dar paz a nuestro corazón y no caer en esta desesperación espiritual. Número 2, la duda de la fe. Otra tentación frecuente es pensar: ¿y si mi fe nunca fue real? ¿Y si me engañé toda mi vida? En ese momento la mente puede revisar toda la vida espiritual con ansiedad. Los pastores puritanos aconsejaban: mira las promesas del Evangelio,
recordar evidencias de la obra de Dios en la vida del creyente y sobre todo estar conscientes. Yo le he entregado mi vida a Cristo, yo he creído, yo sé que Jesús murió por mis pecados y me ha perdonado, yo lo creo con todo mi corazón. Dice Romanos capítulo 10 que si confiesas con tu boca y crees con tu corazón serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El énfasis era confiar en Cristo más que en la intensidad de la propia fe. Entonces estamos viendo aquí que el enfoque final es Cristo. A Él vamos, de Él somos, a Él pertenecemos y no nos dejará. El apego desordenado a la vida presente. Aún creyentes sinceros pueden sentir una fuerte resistencia a morir. Las razones pueden ser amor a la familia, miedo al dolor, apego a las cosas del mundo. Los puritanos trataban este tema recordando que la muerte del creyente es una entrada a una comunión mayor con Cristo. Citas como Filipenses 1:23 eran comunes en este acompañamiento. ¿Sí? Lo que yo les decía, para mucha gente es difícil el momento de partir de este mundo porque su tesoro está aquí. Entonces está enterrado su tesoro en este mundo. Aquí es donde tienen toda su esperanza, todo su confort. Y entonces dudan de qué vendrá. Tienen miedo a ser despojados de todo lo que en esta vida lograron amasar o cultivar o obtener. Y eso es algo en lo que debemos trabajar cada día, que todo lo que tenemos es temporal. Podemos amarlo, podemos tener aprecio. Nos ha costado parte de nuestro trabajo tener algunas cosas, pero todo es pasajero, todo es temporal. Lo permanente es Cristo. 4. El orgullo espiritual. Curiosamente, algunos podían caer en el extremo contrario. Esto es una paradoja, sentirse demasiado seguros de su propia santidad. Y esto ya cae en el orgullo y la jactancia. Esto se veía como peligroso porque podía desplazar la confianza de Cristo hacia el mérito personal. El consejo puritano era sencillo. Incluso en el último momento el creyente depende únicamente de la gracia. Puesto los ojos en Jesús. ¿Sí? No decir, no, Señor, ya voy a morir, Señor, recíbeme, porque aquí va tu Hijo, al cual amaste. O sea, caer en una jactancia, y olvidarnos realmente de la obra de Cristo por nosotros. Entonces esto es un llamado a pasar también este tiempo en plena humillación, en humildad y en dependencia total de Dios. 5. El miedo a la muerte y al proceso de morir. Esta es probablemente la tentación más humana. El temor puede surgir por el dolor físico, la incertidumbre del proceso, la separación de los seres queridos. Los puritanos enseñaban que el creyente no necesita negar ese miedo, pero sí confrontarlo con la esperanza cristiana. Cristo venció la muerte. La muerte es el paso hacia la presencia del Señor. El creyente no muere solo. Está en acompañamiento continuo del Señor a quien le pertenece. Textos como Hebreos 2, 14 y 15 eran usados para este consuelo. ¿Sí? Que Cristo murió por nosotros. ¿Cómo respondía la pastoral puritana? Frente a estas tentaciones, el acompañamiento espiritual se centraba en 4 medios simples: la escritura, la oración, la comunión de los santos, el recordatorio del Evangelio. No buscaban producir una experiencia emocional intensa en el último momento, sino fortalecer la fe que ya había sido cultivada durante toda la vida cristiana. Síntesis puritana. Para los puritanos, la lucha espiritual en la muerte no era señal de fracaso espiritual, más bien confirmaba algo profundamente bíblico. El creyente entra en la eternidad aferrado a Cristo, no a su propia fortaleza ni a nadie más. No depende de nadie más que de Cristo. Entonces, eso es algo importante, aferrados a Cristo. Y obviamente no esperar hasta el último minuto. Este debe ser nuestro estilo de vida siempre. Y bueno, ya para terminar, ahora vamos a ver 5 consejos pastorales puritanos para acompañar a un creyente que está muriendo. En la pastoral puritana, el acompañamiento al moribundo era considerado uno de los momentos más solemnes del ministerio. Pastores y creyentes entendían que el lecho de muerte podía convertirse en un lugar de consuelo del Evangelio, reconciliación y esperanza. A partir de sermones, diarios espirituales y manuales pastorales de autores como Richard Baxter, que fue un pastor puritano, John Owen, que
que fue un erudito puritano, y Thomas Watson también fue un excelente teólogo puritano, se pueden sintetizar 5 consejos pastorales fundamentales para acompañar a un creyente que está muriendo. Entonces, de hecho, estas obras de estos que están aquí mencionados se las recomendamos. Si las pueden conseguir cualquiera, pueden leerlas y será de mucha edificación para su vida espiritual. Entonces, número 1, dirigir la mirada del moribundo a Cristo y sus promesas. Para los puritanos, en la hora de la muerte, la conciencia suele ser atacada por dudas, temores o recuerdos de pecado. Ya mencionamos esto. El primer deber pastoral era recordar el Evangelio, la justificación solo por la fe, la suficiencia del sacrificio de Cristo, la seguridad de la gracia. Se animaba al creyente a descansar en textos bíblicos como Juan 11:25, donde Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Filipenses 1:21 al 23, donde nos habla de que Jesús venció la muerte y resucitó, se levantó de entre los muertos. El énfasis era claro: el consuelo no proviene de la fortaleza del creyente, sino de la fidelidad de Cristo para con el creyente. Eso es algo que no debemos perder de vista, ¿sí? Cristo es fiel. Cristo es fiel a sus promesas. Él pagó por nosotros. Ya no hay culpa, ya no hay condenación. Debemos aferrarnos y creer en Cristo todos los días de nuestra vida, y más cuando se acerque nuestro final. Número 2, fortalecer la certeza de la salvación. Muchos creyentes enfrentaban la muerte con preguntas sobre su estado espiritual. Los puritanos procuraban confirmar la fe del moribundo, recordando evidencias de gracia en su vida, la fidelidad de Dios, las promesas del pacto. No buscaban producir una emoción final intensa, sino anclar la esperanza en la obra objetiva de Cristo. Otra vez, poner su fe y confianza solo en Cristo. Número 3, promover reconciliación y paz con los demás. Bueno, ya hablamos un poquito de esto. Morir reconciliado era considerado una gran bendición. Los pastores animaban al creyente a perdonar ofensas, pedir perdón cuando fuera necesario, expresar amor y gratitud a su familia. Esto no era visto como una condición para la salvación, obviamente no lo es, sino como un fruto de una conciencia limpia. Ya mencionamos, para estar en paz en el momento que ya el Señor nos llame, ir en paz. Como vulgarmente se dice, ¿no? Ya descansa en paz. Pues eso es lo que debemos buscar, estar en paz con Dios y con los demás. Cultivar una esperanza consciente en la vida eterna. Los puritanos hablaban mucho de la gloria futura. Recordaban al moribundo que la muerte no es el final, sino la entrada a la presencia de Cristo, el descanso del alma, la esperanza de la resurrección. Autores como John Bunyan, que es el autor del libro del Peregrino, El progreso del peregrino, que también es considerado dentro del grupo de puritanos. Autores como John Bunyan describían la muerte del creyente como el cruce hacia la ciudad celestial, precisamente tomado de su libro El progreso del peregrino. Este lenguaje ayudaba a transformar el miedo en esperanza. Número 5, acompañar con presencia, escritura y oración. El acompañamiento puritano no era complejo ni ritualista. Generalmente incluía lectura de la Escritura, oración sencilla, canto de salmos, palabras de consuelo. Lo más importante era la presencia pastoral fiel. Y bueno, también el acompañamiento pues de los miembros de la iglesia, ¿no? Los hermanos de la fe. El objetivo no era controlar el proceso de morir, sino sostener la fe del creyente hasta el final. Síntesis pastoral puritana. Los puritanos entendían el acompañamiento al moribundo como un ministerio centrado en Cristo, la gracia, la reconciliación, la esperanza de la resurrección, la comunión espiritual. Podría resumirse así: morir bien es morir confiando en Cristo y rodeado de la comunión de los santos. ¿Sí? Estar bien con quienes nos rodean, en comunión, pero en todo tiempo puesto los ojos en Jesús, confiando plenamente y solamente en Él.
Bien, pues así llegamos al final de nuestra presentación. Bueno, pues coméntenos qué les ha parecido esta exposición, este tema de lo que hemos hablado. ¿Qué les parece? ¿Les da ánimo, consuelo, fortaleza? ¿Les parece adecuado? ¿Qué punto les interesó más? ¿Cómo les gustaría a ustedes partir de este mundo? ¿Estamos haciendo lo propio, lo adecuado de acuerdo a lo que vimos? ¿Realmente estamos en plena comunión con Cristo y con la Iglesia para el momento que Él nos llame? Si nuestra partida de este mundo fuera hoy, si estuviéramos ya en el lecho de muerte, ¿cómo lo abordaríamos? Como decíamos en la lección anterior, pocas veces pensamos en cómo nos gustaría morir. Es más nuestro enfoque en cómo no nos gustaría morir. Pero cambiando un poquito esa visión, y de acuerdo a lo que vimos el día de hoy, pues estos son los elementos en los cuales nos animan, nos fortalecen. Hay esperanza en ese lapso, en ese proceso ya de despedida de este mundo. Hay esperanza, hay consuelo si hacemos las cosas cristianamente, con el enfoque bíblico adecuado y puesto nuestra confianza y esperanza solamente en Cristo. Que eso nos sirva de reflexión a nosotros y también que nos sirva de motivación y reflexión para que si alguien cercano a nosotros, un hermano, un familiar, se encuentra o se presentara una situación así, que sepamos cómo poder acompañar, cómo poderle animar, fortalecer en la fe y enfocar su visión, aún en medio del sufrimiento, del dolor, que ponga su vista completamente en Cristo, que fue quien pagó el precio por su alma y es a quien le pertenece y es quien le recogerá una vez partiendo de este mundo. Él es quien le recogerá porque somos suyos. Dice la palabra ahí en Romanos, me parece que es capítulo 14, que si vivimos o si morimos, somos del Señor. Sea pues que vivamos o que moramos, del Señor somos. Bien, pues mándenos sus comentarios, sus preguntas. Nos dará mucho gusto recibir noticias de ustedes y saber que esta lección haya cumplido el objetivo de ser de edificación y de bendición para nuestras vidas. Bueno, pues así terminamos. Vamos a orar. Ya después les notificaremos por medio del grupo de WhatsApp, del grupo de Facebook, qué otra lección veremos. Ya con tiempo les notificaremos esto, les mandaremos el promocional y les diremos cuándo. No les aseguro que pueda ser dentro de 8 días, pero si fuera esa la oportunidad, pues se los estaremos comunicando y como siempre buscaremos algo que abordar que sea pues de bendición, de edificación, de crecimiento para nuestra vida espiritual, para nuestra comunión con el Señor y nuestra comunión unos con otros como consiervos y hermanos en la fe. Pues oremos y demos gracias a Dios. Bendito Dios, gracias por este importante tema que nos has concedido explorar el día de hoy, que sea de edificación para nuestra vida, Señor, para que tengamos descanso y paz en el momento en que tengamos que afrontar la recta final que antecede el ser presentados delante de ti, Señor, cuando llegue el momento del abandono de este cuerpo, Señor, esta separación entre nuestro espíritu de este cuerpo material, que estemos unidos a ti, Señor, en plena comunión contigo, que nuestra fe sea fortalecida, Señor, que no decaiga y que estemos animados sabiendo que pasaremos una eternidad ya de descanso, de paz, sin vinculación ninguna con el pecado y que lo único que nos espera es un futuro glorioso en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a estar animados en el momento de nuestra partida de este mundo y que también tengamos conciencia de la importancia de acompañar con sabiduría, con oración, con tu palabra a aquellos que se nos adelanten, Señor, que tú decidas que partan antes que nosotros, saber cómo acompañarlos, cómo animarlos, cómo estar cerca de ellos. Ayúdanos, Señor.
Gracias te damos por lo que nos concedes, por estos temas que hemos podido abordar. Sigue edificando nuestras vidas, te lo pedimos en el glorioso y precioso nombre de nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues así llegamos al final y como siempre les decimos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su participación, por su atención. Buenas noches y hasta la próxima.